Hola, soy Wilder Yair Vaca Talavera y les voy a hablar sobre la filosofía de la psicología conductista. Eh, el título que yo he colocado es ¿Por qué se necesitan conductistas?, haciendo referencia a que es esta psicología algo que se debe de promover. Muchas veces se habla mal de esta psicología de manera despectiva como algo que ya ha sido superado o que no se debe de tener en consideración o que es una forma de adiestramiento animal o que no se debe aplicar a los seres humanos y cosas así, o como que niega la libertad y muchos otros errores. A veces y eso es un problema, que hayan psicólogos, pedagogos eh, que hablen mal o filósofos porque, bueno, son prejuicios que evitan que se puedan enriquecer de todo lo que esta psicología aporta. Tiene una gran riqueza a nivel filosófico, a nivel aplicado, y puede contribuir mucho en diferentes campos, tanto en la educación, en la sociedad, ha contribuido bastante en el área de la salud y todavía tiene muchísimo que dar. Mm, Entonces es necesario que se reivindique y que se hable mucho más de él en diferentes círculos, en diferentes facultades. Vamos a ver la diferencia entre un paradigma y un enfoque. Tenemos digamos, el enfoque hace más referencia a lo que es la parte metodológica y aplicada. Por decirlo, tendríamos un enfoque de investigación psicométrica, un enfoque de investigación más cualitativo o un enfoque de investigación experimental. Son diferentes enfoques, diferentes maneras de estudiar algo. Pero en el caso de los paradigmas no son diferentes formas de estudiar algo. Aquí podríamos hablar de la psicología constructivista, de los modelos computacionales, eh, la psicología humanista, el psicoanálisis y el conductismo, que es del que estamos hablando ahora. Son psicologías diferentes, con teorías diferentes y bases filosóficas diferentes. Y, y bueno, en realidad sus teorías no son conmensurables entre sí, no se puede trasladar los términos de una teoría a otra. Se podrían reinterpretar, pero ya sería desde una concepción distinta. Aquí les pongo esta frase: el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa ciencia. Es una cita de Skinner. Eh, Podríamos decir que el conductismo en sí no es una psicología o una ciencia, sino que es una filosofía. Y se podría decir que la teoría sería lo que más el análisis conductual o el análisis funcional, que en el caso de Skinner sería la teoría del condicionamiento operante, la triple relación de contingencia. De ahí también podríamos hablar de otras teorías conductistas. La más popular es la del condicionamiento operante. La metodología sería el análisis experimental del comportamiento. Bueno, la metodología preferencial que más se usa para lo que es la psicología como ciencia básica. También se pueden utilizar otros métodos, pero bueno, la idea es entender la diferencia entre estos términos. Y el análisis conductual aplicado sería cómo se lleva a la práctica. Estas categorías son más las del conductismo radical, la que estoy usando. Vamos a ver de que en sí el conductismo no es tanto una sola filosofía, sino que son varias, son un conjunto de filosofías y que plantean múltiples teorías con diferentes bases filosóficas. Entonces, pero uno dirá, no, pero si son diferentes, ¿por qué se les dice a todos conductismo? Y bueno, es que tienen algunos puntos en común. Estos puntos en común, Telmo, en su artículo ¿Es viable el conductismo en el siglo XXI?, lo va a definir como un aire de familia. Porque bueno, son puntos en común un poquito como que hay que buscarlos, no son... por ejemplo, el plantear la psicología como una ciencia natural. Pues sí, la psicología se entiende como una ciencia natural porque todo lo que puede estudiar una ciencia es natural. Digamos,
digamos, las ciencias sociales también formarían parte de la naturaleza, por lo que ese debate de si la psicología es una ciencia social o una ciencia natural está fuera de lugar, porque tanto las ciencias sociales como naturales forman parte de la naturaleza. Y bueno, no es que se niegue la base social de lo psicológico. Sigue una gnosiología pragmatista o pragmática. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento no se establece a partir de una búsqueda de una verdad objetiva, ni tampoco de creencias subjetivas que cada quien puede tener su propia verdad, sino de que se tiene en consideración lo que resulta más útil para ciertas prácticas al momento de investigar y al momento de intervenir. El fundamento empírico, o sea, se basa a partir de la recolección de datos empíricos para la formulación y validación de las teorías. Tiene un criterio de objetividad. Objetividad, como les digo, no en el sentido de buscar una realidad objetiva, sino en el sentido de que se busca una cierta rigurosidad en la cual se procuren evitar errores por parte de las propias creencias del investigador. Evitar que se puedan introducir variables espurias o evitar también de que bueno, las expectativas del investigador afecten en el análisis o en la recogida de datos o en la interpretación. Para esto también se suele preferir en la investigación básica los diseños experimentales. Como les digo, también se utilizan otros tipos de diseños de investigación. La conducta es el objeto de estudio. La conducta se puede entender de diferentes maneras de acuerdo a la psicología de cada modelo conductual, de cada corriente de este grupo de psicologías. Pero bueno, tienen eso en común. Hay características periféricas, o sea que son definitorias de algunos tipos de conductismo, pero no de todos. Por ejemplo, las categorías de conducta molar o conducta molecular. Por ejemplo, Tolman en el conductismo propositivo o Cantor en el interconductismo plantea la conducta de manera molar, o sea, ver al organismo como un todo completo y que y que cada conducta es íntegra de todo el cuerpo lo que hace. Mientras que una perspectiva, todo el cuerpo con relación a lo que pasa fuera de él. Mientras que la conducta molecular se centra más en respuestas particulares, como de repente movimientos de los ojos, movimientos de las manos, asentir con la cabeza, ponerse recto al caminar, guiñar los ojos. En el ambientalismo o el rechazo de los factores mediacionales también hay algunos conductismos que son más dados al ambientalismo, pero hay otros que plantean factores mediacionales como Tolman o Hull. Y bueno, la diferencia entre lo ideográfico o nomotético. En sí no es que haya un rechazo entre esto. Digamos, para hacer investigación ideográfica generalmente es más en lo que es investigación aplicada, ya que los resultados solamente son válidos para el grupo al que estás investigando. Para hacer investigación nomotética tendrías que hacer diseños experimentales o hacer con una muestra grande y representativa. Aunque claro, en esos casos los resultados son válidos solamente para la población a la que tratas de generalizar. Más que nada para hacer investigación nomotética se tiene que hacer en laboratorio. Conceptos no esenciales. Tenemos lo que son los estímulos, las respuestas, el condicionamiento. Pues bueno, estos son algunos términos muy populares de la psicología conductual. Generalmente cuando uno piensa en conductismo, piensa en estímulos, respuestas, condicionamiento. Pero no es que toda la psicología conductual se reduzca a esto. De hecho, en el caso del interconductismo no se hace mucho, no se toma tan en consideración estos términos, porque
una psicología podría desarrollarse sin utilizarlos. Y bueno, si esas teorías del condicionamiento tienen mucha evidencia empírica detrás, por lo que difícilmente se puedan dejar de lado. Pero si se llegara a hacer, pues eso no quiere decir que el conductismo ya terminó y ya no sirve. Porque, como les digo, hay muchos conductismos, bueno, en el caso del interconductismo, que no depende de esta teoría. No sé si de repente el conductismo social utilizará el concepto de condicionamiento. Habría que investigarlo. Pero bueno, aquí vamos a ver algunos tipos. Vemos varios: el seleccionismo, conductismo teórico, conductismo psicológico, conductismo teleológico, teoría de la conducta, conductismo radical, contextualismo, y aquí vemos otros más. De acuerdo a esta clasificación que hace Pérez, Acosta, Guerrero y López, pues lo hace en una tabla de acuerdo a los conductismos que toman más en consideración variables biológicas y variables cognitivas, y por aquí coloca los que no utilizan este tipo de variables, sino que se basan más en relaciones funcionales, como el contextualismo, el conductismo radical de Skinner o la teoría de la conducta Rives. Y bueno, aquí vamos a ver las diferencias entre categorías topográficas y categorías funcionales. Aquí podemos ver esta forma de clasificar. Por ejemplo, aquí hemos puesto 3 objetos blancos: una multa, un silbato y unos carros. Y por aquí 3 objetos en los que resalta el color rojo: un semáforo, un stop y una cárcel. Los hemos clasificado de acuerdo a una característica en común, aunque también es arbitrario. Se podría clasificar, bueno, es un poco arbitrario elegir esa característica para poderlos agrupar, pero bueno, funciona. Sin embargo, unas categorías funcionales serían clasificarlos de acuerdo a la función que cumplen con respecto a otros eventos y con respecto a los aprendizajes previos, con respecto a las interacciones sociales, a la cultura, al momento histórico. Esos serían, por ejemplo, estas categorías de acá: un silbato, un stop y un semáforo. Estos 3 estímulos pues pueden cumplir la función de decirte alto, de detente. Cuando un conductor va por la calle, ve un semáforo, se detiene, o escucha a un policía tocar un silbato y se detiene. Y si no obedece, pues estas son posibles consecuencias: ir a la cárcel, tener una multa o tener un choque. Entonces nos damos cuenta de que la forma de agrupar ya es distinta. Y cuando hablamos de que todo lo psicológico es conducta, nos referimos a esto, a que la conducta entendida funcionalmente. O sea, que no es que lo psicológico sea una respuesta biológica, sino la función que cumple con respecto a todo lo demás. O un pensamiento, o también está la función que cumple está con relación a lo que ocurre fuera de nosotros, la situación, algunos estímulos que estemos observando, el contexto histórico, el tiempo, la cultura, los aprendizajes previos. En el caso de, si hacemos la clasificación de que hay conductas, hay emociones y hay cogniciones como 3 cosas diferentes, pues estamos haciendo una clasificación topográfica. O sea, no estamos clasificándolo según la función que tiene con respecto a todo lo que he mencionado anteriormente, sino que los estamos clasificando según características arbitrarias: el cómo se sienten o las respuestas fisiológicas que inducen, si es que es fácil de observar por medio de aparatos o de forma directa, o si es o si no se puede observar directamente por un observador externo. Estos serían características arbitrarias que se utilizan para clasificar las emociones, las conductas y las cogniciones como 3 cosas distintas. Pero utilizando categorías funcionales se pueden entender que en realidad todos forman parte de lo mismo.
Aquí vamos a ver unas diferencias entre un lenguaje técnico y un lenguaje ordinario. En el lenguaje técnico se utilizan categorías unívocas. En el lenguaje ordinario se utilizan categorías multívocas. Por ejemplo, conducta. Hay muchas definiciones de conducta o muchas formas de entenderlo. Generalmente cuando uno dice conducta, pues puede pensar que se refiere a lo que tú observas que alguien está haciendo así de manera motora, a partir de la motricidad. Podría ser una forma de entenderlo, o podría pensar que la conducta abarca también respuestas nerviosas, podría pensar alguno. Eso, bueno, podría uno pensar que eso es conducta. Pero si tú utilizas un término como interconducta, que es un término que no se utiliza, que no es de uso común, tú te vas a preguntar qué es eso, porque no es un término conocido. Y es que es un término técnico, se utiliza, tiene sentido dentro de las prácticas de una disciplina. El lenguaje ordinario tiene sentido en un contexto cotidiano, en las conversaciones sociales que nosotros mantenemos con otras personas. El lenguaje técnico sirve para explicar fenómenos psicológicos, mientras que el lenguaje ordinario son fenómenos psicológicos. Por decirlo, si yo les digo, tengo en mente diferentes argumentos para sustentar una tesis, ¿no? Y uno dice, si uno cree que esto es bueno, ese tengo en mente, pues tiene sentido en el contexto en el que lo estoy diciendo. Pero si yo lo descontextualizo, lo tomo como algo fuera de contexto, pues no lo entendería de forma metafórica, sino lo entendería de forma literal, como que realmente hay una mente. Y tendría que estudiar esa mente. Una forma más clara de decirlo podría ser, digamos, tengo el estómago revuelto, para decir que tengo cierto malestar estomacal. Digamos, en una cultura, en ciertas personas que saben, que han tenido experiencias previas con esta expresión, pues se van a dar cuenta de que en realidad no es que realmente tenga el estómago que se me haya revuelto y que me tengan que hacer un examen médico para ver cómo es, si es que el estómago se ha cambiado de lugar o que se ha puesto de cabeza. O sea, no es eso, sino que se entiende de que simplemente tengo de repente, me duele o tengo ganas de ir al baño o algo así. Entonces, claro, lógicamente en una investigación no tendría mucho sentido utilizar términos así. Y porque es lógico, o sea, si una persona en un caso hace una expresión así, pues yo lo puedo citar tal cual. Pero yo al momento de explicarlo no puedo creer que lo que me está diciendo de verdad es así. O sea, para explicarlo, tengo que ponerlo en un lenguaje más claro. Y bueno, otro aspecto del lenguaje ordinario es que habla acerca de eventos particulares, mientras que el lenguaje técnico de generalizaciones. O sea, el lenguaje ordinario habla de un objeto en particular, algo en particular que está sucediendo, mientras que el lenguaje técnico hace generalizaciones de varios eventos particulares y crea una categoría que refiere a varios eventos, no se refiere a un solo evento. Y bueno, aquí nos planteamos el concepto del error categorial. El error categorial es básicamente lo que les dije, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la expresión tengo el estómago revuelto, creer que eso es algo literal, atribuirlo a una categoría diferente a la que corresponde de acuerdo al contexto en el que se usa. Si yo digo, están procesando lo que estoy diciendo, eso tiene sentido en su contexto. Pero si ustedes creen que ese procesamiento es algo real, que existe en algún lugar oculto, pues tendrían que investigarlo quizás por medios de aparatos o operacionalizarlo.
Entonces, eso sería el error categorial, en el que estarían ontologizando expresiones verbales como si realmente fueran entidades reales que existen. Mientras que el lenguaje técnico, en lugar de llevarnos a pseudoproblemas que nos confunden y evitan que podamos investigarlo, algo importante para el desarrollo humano, para la psicología, pues el lenguaje técnico nos esclarece, nos, nos puede permitir prestarle atención a ciertos eventos que antes no se tomaban tan en consideración, ya que al tener un término, un concepto que haga referencia a ciertas características, a ciertas relaciones, a ciertos sucesos, pues cuando nosotros nos pongamos a investigar, se nos va a hacer más fácil poder prestarles atención. De esa manera el lenguaje técnico nos está ayudando. Aquí vemos a Watson, bueno, Watson, Skinner y Cantor. Estos serían los psicólogos conductistas históricamente más importantes en cuanto a sus aportes filosóficos. Watson sería el primer psicólogo en autodenominarse conductista. Bueno, ciertamente las teorías de Watson, sus teorías, sus aportes tecnológicos, sus métodos de investigación y todo eso pues no ha sido tan tomado en consideración. También los hallazgos experimentales que pudo haber tenido. Bueno, más que nada él se basaba en la etología, era un observador de la conducta animal cuando era investigador básico. De ahí ya empieza a trabajar como psicólogo aplicado en el área del marketing. Se podría decir que es uno de los primeros, por no decir el primer psicólogo del marketing. La cuestión es de que él, al ser el primer psicólogo en autodenominarse conductista, en su artículo La psicología desde el punto de vista del conductista, o la psicología tal como la ve el conductismo, o el manifiesto conductista, son diferentes formas de denominarlo, pues él plantea que la psicología es una ciencia natural, objetiva, experimental, evolucionista, empírica, funcionalista y no introspectiva. Bueno, yo he puesto prefuncionalista porque en realidad sigue es una perspectiva mecanicista la que plantea Watson. Él nos plantea la relación de estímulo-respuesta o estímulo-estímulo. Algunos le dirían estímulo-respuesta porque hay un estímulo y una respuesta que se produce inmediatamente después del estímulo. Y otros hablan de estímulo-estímulo porque en realidad no es que estés aprendiendo nuevas respuestas, sino que estás aprendiendo a responder de maneras diferentes ante estímulos que antes no te generaban esa respuesta. Son asociaciones entre estímulos. Aquí vemos que hay la psicología que plantea Watson busca el control y la predicción de la conducta sin tener en consideración la conciencia. Aunque en realidad sí estudiaba la conciencia, que no es un poco sencillo para mí poder decir cómo es que la entendía Watson, pero no la entendía de la misma manera que lo hacía la fenomenología de su tiempo o el estructuralismo de aquel entonces. ¿Cuáles son las limitaciones? Que era una psicología mecanicista, biologicista, era reduccionista a lo biológico y ahí sí no tomaba en consideración con la idea de libre albedrío. Tenía pocos datos empíricos, realmente la psicología estaba en una etapa muy joven y Watson, en ese momento habían teorías funcionalistas que tenían diferentes teorías interesantes, muy importantes. De hecho, sería bueno leer un poco a los funcionalistas de esa época, pero no tenían un sistema unificado. Watson sí hace un sistema unificado
Ese sería, digamos, su gran aporte, aunque ya no se toma tan en consideración su sistema, ya está desfasado. Pero como era una etapa muy joven de la psicología, pues no tenía muchos datos empíricos que demostraran la validez de su sistema. Llega a tener un gran desprestigio debido al caso del experimento con el niño Albert, ese famoso experimento en el que le produce una fobia a un bebé, y también por la infidelidad que le tuvo a su esposa con una de sus asistentes de laboratorio en la universidad donde estaba trabajando. Watson pues era un psicólogo muy prestigioso, llegó a ser presidente de la APA, pero después de que salió a la luz el caso de la infidelidad con su esposa, ya lo botaron de la universidad, ya no tuvo trabajo en el contexto académico y ahí es cuando se dedica a lo aplicado. Entonces, esas polémicas que tuvo, pues también perjudicó un poco la psicología porque ya dio mala fama a la psicología conductista. Skinner en cierta forma es un continuador de Watson, pero lo desarrolla mucho más, lo lleva a la psicología a otro nivel. Él ya no te plantea el modelo de estímulo-respuesta, sino que plantea el modelo de estímulo-respuesta-consecuencia, que sería la triple relación de contingencia o el condicionamiento operante. Lo hace a partir de un análisis sencillo, o sea, tiene en consideración la teoría de Thorndike y la teoría de Pavlov. O sea, en sí no es que cree algo tan novedoso al parecer, pero lo interesante de la teoría es cómo la utiliza estos principios que ya había planteado Thorndike en la ley del efecto y la ley del ejercicio para poder desarrollar un método de análisis muy útil a nivel experimental y a nivel aplicado, porque ya ya formular varios, como digo, varios corolarios a partir de esto, pero no corolarios, o sea, de manera matemática que se puso a pensar, a razonar, a ver qué principios podría derivar a partir de esto, sino de manera inductiva. Skinner aplicaba en sus investigaciones el principio de serendipia, o sea, de poder descubrir algo por casualidad. El conductismo, ese principio es muy bueno tenerlo en consideración. Si tienes la base teórica adecuada, pues puede ser que descubras cosas de casualidad cuando menos te lo esperes. Y bueno, Skinner básicamente se ponía a observar la conducta de sus animales y podía las analizaba y llegaba a conclusiones muy interesantes. Era un inductivismo constructivo, esa era la metodología que él utilizaba para formular teorías. No era formular la teoría y luego comprobar las hipótesis, era observar y a partir de la observación formulaba la teoría. Es una gran ventaja que el análisis sea sencillo porque permite que se pueda llevar a otras disciplinas. Los docentes podían hacer uso del análisis conductual, los padres de familia podían hacerlo. De hecho, recomendaría que lo usen. Muchas veces cuando se tienen niños con habilidades especiales, con autismo, con síndrome de Down, pues a los padres se les enseña un poco cómo hacer este tipo de análisis para que puedan ayudarlos y contribuyan también en la terapia desde casa. Pues bueno, es una teoría con un alto valor para predecir conductas y pudo desarrollar mucha tecnología. Tuvo una orientación más funcional. Bueno, ya les expliqué un poco lo que es lo funcional. Plantea una causalidad teleológica, porque la causa principal de la conducta no es el estímulo discriminativo que ocurre previo a la conducta, sino la consecuencia de la conducta. Ahí también ya se va planteando un poco la idea de libertad, porque ya no es que el entorno nos determina, sino que lo que nos determina son más que nada lo que nosotros le hacemos al entorno, de acuerdo a esta teoría.
Y bueno, fue un buen divulgador. De hecho, pues sí, tiene por ejemplo su novela Walden 2, que también tuvo cierta popularidad, también tuvo un montón de críticas, este psicólogo, pero yo diría que hizo un buen trabajo. Algunas limitaciones es que contiene confusión entre lo psicológico y lo biológico. O sea, en su análisis vemos de que es un estímulo-respuesta-consecuencia. La unidad de análisis fundamental es la respuesta. Y la respuesta, pues, como les digo, en el condicionamiento operante puede ser tanto la postura, el movimiento de las manos, eh, guiños del ojo. Y bueno, este es un problema porque ¿cómo podrías diferenciar entre si una conducta es psicológica o si es biológica? Pues bueno, ahí es una de las limitaciones de la psicología de Skinner. También que la dependencia de la contigüidad, o sea, los eventos, o sea, la triple relación de contingencia se da el estímulo, la respuesta y la consecuencia, todo de manera inmediata. O sea, no podría pasar mucho tiempo entre una y otra. Y si esto es así, eso quiere decir de que, bueno, reduce bastante la influencia de que pueda tener ciertas vivencias en el pasado o que puedan tener objetivos a largo plazo sobre nuestro comportamiento. Entonces ahí hay una limitación. Claro que también tiene formas de argumentar, de defenderse, ¿no? Pero bueno, no tiene tantos medios para analizar estas relaciones con eventos que no están presentes físicamente en ese instante. La complejidad es, bueno, conducta como respuesta discontinua. O sea, se entiende de que obviamente nosotros nos estamos comportando las 24 horas del día. Eso Skinner lo sabía, es algo bastante obvio. Pero su método de análisis no permite analizar varios grupos de varias conductas, sino que se enfoca en un solo tipo de conducta. Y esta conducta tiene que ser una conducta repetitiva para poder analizarlo en términos de tasa de respuesta o intervalo de respuesta. Bueno, es un análisis atomista, que ya le expliqué a qué con esto de lo biologicista, o sea que entendía la conducta como respuestas particulares que emite el organismo, y tiene una complejidad cuantitativa, o sea, la conducta es más compleja entre más entre más entre más respuestas encadenadas implique una sola respuesta. Eso también es un problema porque eso quiere decir que la conducta de los animales y la conducta de los humanos estarían a un mismo nivel de complejidad y la conducta de los bebés y la conducta de los adultos estarían a un mismo nivel de complejidad y que la complejidad solamente se diferenciaría por el número de pasos que se necesitan para realizar una conducta, pero no distinguiría una dificultad de complejidad en cuanto a hacer un razonamiento o una operación matemática, digamos, hacer un ejercicio de álgebra. No tendría la misma complejidad que hacer de repente, que bueno, de cambiar programas de televisión, porque estaría evaluando el número de respuestas y no las cualidades de las respuestas, no sus características. Aquí J.R. Cantor va a superar varias de las limitaciones filosóficas y teóricas de Skinner. Nos va a plantear ya no el análisis el análisis conductual como un análisis lineal, sino como un análisis de un campo paramétrico. O sea, va a analizar los parámetros, las variables que se interrelacionan entre sí dentro de un campo. O sea, va a ver la conducta como un campo de interrelaciones que se da desde que nacemos, bueno, desde antes que nazcamos en realidad, desde que se empieza a formar el sistema nervioso hasta la actualidad. Digamos, la conducta sería todo lo que ocurre dentro de nuestro campo de interacciones. No es
una única respuesta. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la unidad de análisis es sencilla, la respuesta. Para estudiar este campo tan complejo se divide en segmentos interconductuales. Aquí vemos este segmento, los elementos los elementos que forman parte de cada segmento. Los factores estímulo, factores respuesta, los factores disposicionales y el medio de contacto. Es un análisis mucho más complejo y mucho más completo y mucho más integral, más holístico. Cantor, uno de sus grandes aportes es la claridad en cuanto al objeto de estudio, porque como vimos con Skinner y Watson, pues a veces no se diferencia mucho de si algo es psicológico o si es biológico. En cambio, Cantor sí lo diferencia. Cantor nos va a proponer, esto es lo psicológico, esto es lo biológico y esto es lo social, como tres cosas diferentes. Y estas diferencias no son solamente diferencias conceptuales, tienen varias implicaciones a nivel de metodológico y aplicativo. Entonces, sí, realmente es un gran aporte para poder formar una psicología científica. Digamos, la psicología no se queda aquí en Cantor, Skinner y Watson. Ya esto vamos a ir viendo las limitaciones de cada una de estas teorías que plantean, sino que se van formando diferentes modelos psicológicos. Pero el gran aporte de Cantor a la claridad en cuanto al objeto de estudio de la psicología ya nos ayuda a avanzar bastante en poder entender a la psicología como una ciencia. Cantor es 100% funcionalista. O sea, Cantor ya se toma en consideración lo biológico como condiciones necesarias y lo social, lo biológico y lo social como condiciones necesarias para que exista lo psicológico. Pero no es la explicación. Son solamente condiciones de potencia de lo que se puede hacer, pero no explica el por qué se hace. Esa parte de explicar el por qué, esa parte, ese análisis funcional, ya es un análisis psicológico. Y eso es lo que nos compete a nosotros, los psicólogos. Esa claridad es la que nos aporta Cantor. Hay una multicausalidad recíproca, o sea, hay varios factores que se interrelacionan entre sí y la interrelación es recíproca. O sea, no es que el estímulo cumple una función de manera aislada a la respuesta, sino que es recíproca. El estímulo cumple esa función porque la respuesta cumple esta función y viceversa. La respuesta cumple esta función porque el estímulo cumple esta función. Es algo recíproco. Y es un análisis sincrónico. O sea, hay eventos que se pueden dar temporalmente en diferentes momentos. Pero la influencia que hay entre estos eventos va a ser simultánea, va a ser sincrónica, se va a dar a la vez. Es un continuo conductual. O sea, ya no se va a quedar solamente en respuestas repetitivas que te vas a enfocar como con Skinner, sino que tú ya vas a poder analizar toda la conducta de manera continua, como un flujo. Todas las conductas, o sea, le vas a poder prestar atención a todas las conductas porque entiendes de que todas estas se están interrelacionando. Y va a plantear una complejidad cuantitativa y cualitativa. Como les digo, ya no solamente va a haber número de respuestas, sino que va a tomar en consideración el tipo de función de la respuesta. Entonces ya es una diferencia importante. Aquí vamos a ver algunas limitaciones, y es que sus aportes fueron más teóricos y metateóricos, o sea, era más un filósofo que un científico. Digamos, Skinner se podría decir que era un poco tanto filósofo como científico, pero era más científico que filósofo. Cantor era un poco, bueno, y por eso también sus limitaciones, ¿no? Plantear una teoría de campo como la que plantea Cantor
en ese momento histórico, pues traía consigo muchas limitaciones metodológicas y aplicativas. De hecho, durante mucho tiempo el interconductismo no tenía forma de aplicarse. Eh, por eso también es que no ha sido muy popular, tuvo una divulgación muy limitada y, y claro, o sea, si no te ayudaba a investigar y no te y las teorías y no sé si no sabías cómo aplicarlo en la práctica profesional y encima teóricamente era muy difícil, era más difícil de entender, entonces como que al parecer no valía la pena. Pero vemos de que por suerte la psicología no se ha quedado en estos tres personajes, sino que ha seguido progresando. Y hay que tenerlos muy en consideración para poder entender todo lo que viene después. No solamente en psicología conductual, también en psicología, bueno, si quieres ser un cognitivo conductual, pues yo diría que también te vendría bastante bien entender a estos autores. Y si quieres ser de repente psicólogo humanista, pues te podría venir bien también, o sea, porque tendrías un método de análisis, eh, bueno, una teoría que te permitiría analizar lo psicológico y no solo describirlo, y podrías tener y se te podrían ocurrir formas creativas de evaluar los resultados de ciertos procedimientos creativos que podría utilizarse. Entonces yo creo que ayudaría bastante. Incluso a un psicoanalista. Eh, Sullivan, por ejemplo. Sullivan no era conductista, pero algo de conductista tenía. Bueno, influencias filosóficas más importantes. Tenemos a Aristóteles, que bueno, la psicología de Cantor en sí es una continuación directa de la psicología aristotélica. No es que tome que sea una fiel copia o que acepte todo lo que decía Aristóteles, pero sí hay una influencia notable en la obra de Aristóteles y en la obra de Cantor y los interconductistas que vienen posteriores a él. James Rowland Angel, bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre. Él era un psicólogo del funcionalista de la filosofía pragmatista. Él fue profesor de Watson y bueno, tuvo mucha influencia en él, tenían una muy buena comunicación. De hecho, Watson también, bueno, John Dewey también fue profesor de Watson y fue profesor de Angel, de este autor. Entonces, por ahí también podría haber una cierta influencia. John Dewey plantea una psicología más instrumentalista. Podría vincularse un poco más a Skinner, lo que es la en pedagogía como la psicología. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero la cosa es de que John Dewey plantea aportes a la pedagogía muy importante. A escuela nueva se llama lo que plantea John Dewey. Pero bueno, Watson no lo toma muy en consideración. A quien sí toma en consideración es a Angel. Eh, que bueno, no hay mucho no tengo mucho que decir de él. Skinner toma en consideración a Bertrand Russell, quien, bueno, Bertrand Russell hace un análisis filosófico en su obra Fundamentos de la Filosofía de la Psicología que había en ese entonces. Él analiza la Gestalt, analiza a Watson, analiza la teoría de Thorndike y ese análisis filosófico de Russell fue lo que inspiró a Skinner a querer ser psicólogo. Ludwig Wittgenstein es filósofo de cabecera de muchos conductistas actuales, de interconductistas y de contextualistas, sobre todo de Emilio Rives, que sería el más Wittgensteiniano de todos. Bueno, no sé si el más, de repente Joseph Roca es competencia, no sé. Bueno, mejor no especulo de lo que no sé. Pero la cosa es de que Wittgenstein nos plantea la teoría de los juegos del lenguaje, que básicamente nos menciona un poco lo que ya venía diciendo, de
El lenguaje cobra significado en el contexto, en la situación en la que se utiliza, y su significado lo puedes tratar de comprender por medio de la observación. No es un modelo de referencial en el que tú en el lenguaje te refieres a objetos en sí, sino que el significado está en la comunicación con otros. Su obra psicológica más importante sería las investigaciones filosóficas. Hay dos Wittgenstein, el primero que sería el de el Tractatus Lógico y el segundo de las investigaciones filosóficas. Para la psicología conductual, el segundo es el más importante. Gilbert Ryle sería un continuador de la obra de Wittgenstein. Él nos plantea el concepto del error categorial en su obra El concepto de lo mental, que es un libro básico muy sencillo de entender y que yo recomendaría a todos los estudiantes de primer año de psicología y de otras carreras, de repente de filosofía, que lo lean. Pues sí, básicamente el error categorial sería creer que algo pertenece a una categoría distinta a la que pertenece. Un poco lo que les explicaba con el ejemplo del estómago revuelto. Y bueno, Gustavo Bueno, que es un filósofo más actual, que tuvo influencia sobre la obra de Marino Pérez Álvarez. También tiene algunas obras en las que habla de psicología, pero lo que más nos interesa es su teoría del cierre categorial y el materialismo filosófico. El materialismo filosófico tiene algunos puntos en común con la psicología y con la psicología conductista. Y el cierre categorial, pues, se podría tomar como una teoría filosófica para poder analizar las teorías conductistas, a ver si analizar su validez. Creo que también habría que analizar la validez del método del cierre categorial. Y bueno, ¿por qué se necesitan conductistas? Es la pregunta con la que comenzó la exposición. Pues un motivo por la claridad en el objeto de estudio. Tener un objeto de estudio claro, pues, es algo fundamental para poder formar una ciencia. La búsqueda constante de solidez conceptual, teórica y metodológica. Eso no hay mucho que decir, es solamente algo muy importante. Explica aquello que parece inexplicable, con lo que les decía, digamos, cuando tú caes en errores categoriales, pues terminas a cometer confusiones o pseudoproblemas que te llevan obstaculizan el progreso científico, genera un estancamiento teórico y metodológico. Pero si tú tienes una claridad conceptual, vas a poder prestarle atención a eventos que antes pudiste haber pasado por alto. Enfatiza el análisis psicológico, o sea, no se trata de aplicar técnicas tras técnicas, técnica para cada caso. Hay algunos psicólogos conductistas que aplican técnicas, pero lo fundamental es si vas a aplicar técnicas, hacerlos de acuerdo al análisis de la conducta. Si tiene sentido aplicar esta técnica de acuerdo a lo que has analizado, entonces lo puedes hacer. Si no, pues no. O sea, tiene que haber una justificación teórica. Eso me parece que en ese aspecto puede aportar esto a cualquier otra psicología. Tiene una alta utilidad social y facilidad para demostrarlo, o sea, realmente tiene mucho que aportar a diferentes disciplinas, a la sociedad, a la vida de las personas, pero también necesita para esto demostrar que tiene esa utilidad. Si tú tienes un programa psicológico que puede tener gran efecto en la educación, en la salud, en la política, en la reducción de la pobreza o cosas así, pues tendrías que demostrar que tu programa funciona, que es efectivo, y para eso necesitas datos empíricos. Y la psicología conductual, pues, te puede plantear muchas formas creativas de poder
recopilar estos datos que tal vez no se te pudieran haber ocurrido si es que no sigues este modelo teórico. Es un modelo integrador. Uno puede pensar que si es antidualista no es integrador, o sea, está excluyendo otras teorías. Pero no, o sea, la idea de ser antidualista lo que nos permite es romper falsos dilemas. Por ejemplo, uno podría decir, yo soy psicólogo cuantitativo. Y otro dice, no, yo soy cualitativo. Dice, lo cualitativo es mejor. No, lo cuantitativo es mejor. Y se ponen a pelear. No se dan cuenta de que en realidad lo cuantitativo y lo cualitativo es complementario. Entonces, al romper estos dualismos, pues hay una integración para que pueda haber una comunicación más saludable y se puedan aportar mutuamente. Y bueno, y así podríamos pensar en otros falsos dilemas. Por ejemplo, yo soy fenomenólogo, yo soy empírico. Y uno puede decir, no, que la fenomenología es mejor, no, lo empírico es mejor. No tiene ningún sentido, o sea, son falsos dilemas. En cierta forma, la fenomenología sería un paso previo para poder formular una explicación. Bueno, la fenomenología en términos conductistas sería una fenomenología no introspectiva. No te basarías en tratar de entender cómo te sientes o qué está pasando dentro de mí, sino sería una fenomenología funcional. ¿Qué es lo que esto es para mí? Pero analizándolo de acuerdo a la función que cumple eso para ti, con respecto a lo que tú haces con respecto a ello, ¿no? Y bueno, el que sea antiecléctico, pues es precisamente lo que lo hace integrador, ¿no? O sea, si tú tratas de simplemente integrar cosas que parecen o contrarias, así sin ningún criterio lógico, pues no estás integrando, estás solamente haciendo un revoltijo de cosas. Es radical, que bueno, ya expliqué que lo radical en sí no es que sea algo malo, sino que se vaya a la raíz de lo psicológico y que lo tenga en consideración. Y que bueno, se centre en lo importante, eso sería que sea radical. Tiene evidencia empírica, tiene bastante evidencia empírica de experimentos, trabajos en campo, aplicativos. Es crítico con los dogmatismos, las pseudociencias, los dualismos, las instituciones, etc. Pues sí, hay que ser crítico con todo. El pensamiento crítico es algo muy importante a fomentar. La pasión por la ciencia también es muy importante, y su gran riqueza histórica y filosófica, pues claro, el conductismo cuando apareció marcó un antes y un después en la historia de la psicología. Y ya hablamos un poco de su filosofía, que es también muy rica y que no debe dejarse de lado. Bueno, aquí vemos las referencias. A ver, no sé si haya quedado tan claro esto de las categorías topográficas y funcionales. Quería ponerles un ejemplo extra con esto de golpear algo. Por ejemplo, si yo estoy en un juicio y el juez hace esto, podría ser una forma de pedir orden, que se callen. Si hago esto y hay una mosca, podría ser tratar de matarla o espantarla. Y si hago esto, también podría ser una forma de pedir que me presten atención. Entonces, topográficamente es la misma conducta, pero funcionalmente son distintas. También otra cosa que podría aprovechar para aclarar es la diferencia entre condiciones necesarias y condiciones suficientes. Digamos, lo biológico y lo social son condiciones necesarias para que ocurra lo psicológico. Condiciones en potencia, es un término aristotélico. Y la conducta, lo que está sucediendo, sería el acto, lo que
y habría que analizar las condiciones que son suficientes para que ocurran ese acto. Por eso la concepción aristotélica sería un análisis conductista. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y bueno, suscríbanse y compartan. Denle a la campanita para que se enteren cuando suba más contenido. Gracias.